Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy tenemos a dos visitantes ya anteriores de nuestro programa, Martín Fraguío y Alejandro Domínguez Benavides. Martín Fraguío, voy a sintetizar, ustedes ya lo conocen, pero voy a sintetizar su personalidad. Es un empresario y científico humanista. Con él aquí hemos hablado de los grandes problemas de los órdenes materiales del mundo de hoy, seguridad alimentaria y seguridad energética principalmente, y lo hemos hecho siempre intentando elevarnos sobre los datos, sobre los números, las estadísticas, para encontrar el sentido de la realidad humana que hay detrás de todo eso, a lo cual deberían estar sujetos todos los estudios e iniciativas que se hagan, y que no siempre es así porque hay posiciones que se llaman tecnocráticas que se agotan en sí mismas, no toman en cuenta el valor humano. Y por otro lado está Alejandro Domínguez Benavides, historiador, destacado profesor universitario, crítico musical, con quien hemos hablado en este programa de el papel que tiene el campo en la cultura nacional, la literatura, la música. Pero yo quiero, como es una sola realidad todo esto, que no que confrontemos, que se converse sobre la coincidencia que hay entre el suelo común que hay, el basamento que tiene la ciencia, que tiene la técnica, en lo humanista. Y por eso los he traído a ustedes dos. Así que, Alejandro, Martín, bienvenidos una vez más a Valores del Campo. Y los estoy escuchando. Alejandro. Muchas gracias, Fernando, por estar nuevamente aquí en Valores del Campo. Y bueno, me siento muy, muy agradado de estar con otro casi panelista de tu programa, que escucho con mucha frecuencia aquí a Martín Fraguío, a quien saludo también, y creo que, bueno, podemos mantener, como dijiste vos, un lindo encuentro, una linda charla sobre estos temas tan apasionantes, ¿no? Sobre todo el tema vinculado al campo, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a los que estamos aquí, ¿no? Así es. Martín, ¿qué tendrías para comentarle a esta introducción de Alejandro? Bueno, primero, muchas gracias, Fernando, por la introducción. Nunca me imaginé que me ibas a presentar así, ¿no? Como una combinación de empresario, científico, humanista. Así que muchas gracias, muy interesante. Y soy muy justo al hablar así. Está bueno, gracias. Y sí, yo creo que es una excelente unión, ¿no? Porque yendo un poco a una primera idea, ¿no? Siguiendo con lo que planteó Alejandro, para
para el desarrollo, ¿no? de la Argentina y su reconocimiento, ¿no? O su, digamos, la visión que tienen otros países, ¿no? Y personas en otras partes del mundo de nosotros y de nuestros productos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pensando sobre todo en la carne como el gran producto de exportación de la Argentina desde fines del siglo XIX, ¿no? Como primer exportador mundial. Creo que ahí eh, los componentes, digamos, de música, de arte, eh, ¿no? Hasta reflejados en las películas de Hollywood, ¿no? De Lorenzo Valentino y de Carlos Gardel, creo que fueron centrales, ¿no? En esa percepción, ¿no? O sea, pensado desde el otro lado, el que veía eso, que se comía un pedazo de carne argentina, o en una lata del corned beef, o en un corte, digamos, ¿no? Cocinado como lo haría su madre, o su padre, o su cocinera, o cocinero. Y creo que es clave esto, ¿no? Es realmente un aspecto que hace mucho la identidad nuestra como argentinos. En ese Yo sentido, aportaría eso, no sé, Fernando, sí, sí. me trae me trae un recuerdo muy próximo. El mes pasado, aquí en Buenos Aires, se celebraron eh, el Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano. Entonces vinieron muchos historiadores de Hispanoamérica, de Perú, de México, y casualmente una de las cuestiones que salían en los momentos de recreo, en los momentos de tomarse un café y comerse una media luna, era esto que está señalando Martín, ¿no? Primero, hablando de esa suerte de leyenda, de mito que es la ciudad de Buenos Aires y que muchos de estos profesores venían aquí encandilados por ese mito y recordaban, ¿no? Casualmente lo que recordaba Martín, ¿no? Es decir, esos films donde se mostraba, ¿no? Lo que era nuestro país, lo que era la Argentina, pero no solamente eso, sino que he llegado a escuchar este tipo de comentarios. Un profesor de Perú me decía, yo la verdad que sufro de ácido úrico, pero no me voy a privar aquí en la Argentina de comerme un muy buen churrasco o varios churrascos, porque nuestra alimentación en este momento está basada fundamentalmente en el pollo, me decía, ¿no? Está fundamentada en el pollo, que es, digamos, la comida más popular, según lo que me comentaba este profesor peruano, más allá de los mariscos o la pesca, pero lo que nosotros no podemos disfrutar es es lo que podemos sí disfrutar aquí en Buenos Aires, en cualquier restaurante. No hace falta ir a un restaurante de primera categoría o de primer nivel para encontrarnos con un muy buen pedazo de carne. Y eso me lo señalaban, pero con enorme frecuencia, ¿no? Es decir, las dos cuestiones culturales, podríamos decir, ¿no? La comida, por un lado, y ese mito cinematográfico, ¿no? Que muy bien recordaba Martín con la figura de Gardel y de tantas figuras que ellos me decían que muchos de ellos habían crecido con ese cine, ¿no? Habían crecido con esas revistas que llegaban de Buenos Aires, ¿no? Y había creado todo ahí un imaginario que les dura hasta el día de hoy. Es impresionante, ¿no? Pero claro, detrás de todo eso está la producción agropecuaria, la producción ganadera, que ha hecho posible que nuestro país pueda destacarse en el ámbito de la cultura y haber sobresalido en cierta manera en el resto de América, ¿no? Hay que ver también que ese aspecto de los alimentos, de la comida típica, puede decirse, de la Argentina, va pareja con la prosperidad aquella. Y algunos otros países
como el de este profesor que te hablaba del pollo, no pueden decir que el pollo sea expresión de su nacionalidad. Se ve que hay algo allí en lo material que está fallando y que incide también sobre otros aspectos de la nacionalidad. Y aquí ingresaríamos quizás en aspectos superiores que tiene la gastronomía, porque en la medida en que las comidas se hacen más elaboradas, más exquisitas también, van adquiriendo más humanidad. El hombre va distanciándose del mero hecho de alimentarse, va incorporando un elemento, podríamos llamar, espiritual. Y eso se percibe. Había entonces una sensibilidad argentina, un modo espiritual argentino, que a pesar de la crisis tremenda en que nos encontramos, subsiste y en comparación con el resto de América, eh, tiene una iniciativa propia, está a la vanguardia del reconocimiento. Quizás en otros órdenes ya no se justifique tanto eso, más o menos, porque Argentina ha descendido, es cierto, pero en general la situación de nuestro continente no es buena. En algunos países, como Brasil, las cosas se han hecho mucho mejor, entonces el drama no es tan intenso, e inclusive Uruguay y Chile y Paraguay han sabido eh, salir más a flote, pero evidentemente hay una gran crisis en toda esta región que conocemos como América Latina, y dentro de ella, aunque tan torturada como está la Argentina, sin embargo, la Argentina sigue siendo un punto de referencia, no por sus políticos, no por sus hombres públicos, sino por una realidad que parece estar sostenida por millones de personas que forman conjunto del hombre común, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Los he dejado impresionados? Espero que no. Sí, además me parece que la Argentina en ese desarrollo agropecuario, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una pampa desértica o de toda una zona sin árboles, sin gente, sin grandes rumiantes, una vez que aparece la vaca, ¿no? Empieza a aparecer un recurso, ¿no? Para el cuero, pero es interesante que cuando la Argentina es capaz, digamos, de integrar los cultivos, ¿no? O sea, empezar a producir trigo, empezar a producir a cierta escala trigo, al revés de lo que pasó en otros países de desarrollo parecido, ¿no? Como Estados Unidos o Canadá o Australia, donde el agricultor y el ganadero eran como fuerzas opuestas, y cuando el ganadero veía que se le iban a morir las vacas, lo primero que hacía era buscar un cuadrito de trigo para ir a pastorearla, y obviamente el dueño del trigo lo recibía con un Winchester o con algún arma de fuego de un nombre parecido a ese. Y en cambio es increíble cómo en Argentina los dos sectores se fueron potenciando, y todo el desarrollo tecnológico, ¿no? De ir mejorando la ganadería, mejorando la calidad de las carnes porque aparecía la primera industria frigorífica, se fue dando y empujando mutuamente con el aumento de las siembras, y los inmigrantes que venían a sembrar su trigo y su maíz no lo tenían que hacer, o lino, o el cultivo de esa época, digamos, no lo tenían que venir a hacer con el miedo de tener que defenderse a tiros del dueño de las vacas, que al opuesto que le hubiera pasado en esos otros países, y podía venir, ¿no? Como una inmigrante golondrina, venir, sembrar, hacer su producción y volverse a su país y volver a la temporada siguiente. Y me parece que eso también nos fue ayudando, ¿no? En distintas crisis, como fueron las crisis después de la inflación o las hiperinflaciones y otras crisis económicas, que el sector siempre fue encontrando
un camino creativo de sobrevivir, ¿no? Que en el resto del mundo también, en las crisis económicas, la solución fueron los subsidios del Estado. Y como en Argentina eso nunca pasó, entonces aparecieron soluciones que en el fondo son mejores y son más amigables con el ambiente, como fue la siembra directa, ¿no? O sea, la razón principal por la cual se eliminó el gran tractor, el gran gasto de combustible, las grandes emisiones de la agricultura, eran para frenar la degradación de los suelos, pero sobre todo porque nadie tenía ya plata suficiente para pagar el gasto que significaba toda esa gran maquinaria, ¿no? Que en Europa, en Estados Unidos, sigue siendo hoy completamente subsidiada, con lo cual para el productor, digamos, no tener el último tractor y tener la cuenta de gasto de combustible de ese tractor a canilla libre, no es importante. Y en cambio acá era digamos, la muerte de la empresa, ¿no? O se cambiaba a la siembra directa o desaparecía la agricultura. Es notable cómo la Argentina en un momento así de crisis eh, pudo tener estas iniciativas tan hasta sutiles, podría decirse, y dramáticas porque implicaba un corte con muchísimas tradiciones. La imagen del sembrador echando semillas con su mano izquierda mientras sostenía el arado con la derecha. Todo eso estaba muy metido hasta en la iconografía argentina. Ahora, aquella primera época en que aparecía esta figura, me estoy acordando de un libro en el cual colaboré con Alejandro justamente sobre el centenario de 1910, la fiesta del centenario de 1910. Había una conciencia colectiva de lo que estaba pasando y del futuro que le podía caber a esa realidad tan seria. Hoy en día no hay nada de eso, me parece, o muy poco. Alejandro, qué te parece en este sentido? Porque eh, en esa obra, como en tantos otros lugares, vos desarrollaste cómo era el teatro popular de esa época, hacia Y sí, 1910. Teatro y sí, popular claro, en el sentido de teatro de alta calidad, pero claro. para consumo popular con altura. Y es curioso, ¿no? Porque, y no tan curioso, ¿no? Que el nacimiento del teatro tuvo su origen en el campo, ¿no? O sea, los El carro Podestá, de Tespis. los hermanos Podestá, ¿no? Tomaron la obra de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, y es, podemos decir, nuestra primera obra de teatro hecha por actores argentinos, porque a lo largo desde la época virreinal hasta, podríamos decir, 1886 aproximadamente, que creo que es cuando se representa por primera vez el Juan Moreira, el sistema teatral, ¿no? Era el mismo, ¿no? Eran compañías extranjeras, italianas, españolas y algunas criollas, pero que llevaban adelante, ¿no? Un repertorio teatral europeo. Aquí se une, digamos, el teatro con el campo y va a aparecer toda una serie de obras que van a estar vinculadas con el hombre de campo, con los problemas, ¿no? Del hombre de campo. Y creo yo que allí hay una muy buena unión, ¿no? Entre campo, teatro y cultura nacional en el buen sentido, ¿no? De utilizar la palabra nacional y también popular, ¿por qué no? Porque el teatro argentino nació siendo una expresión popular. Es más, había casos en que el público no diferenciaba, entonces hubo un caso en que casi uno de los Podestá terminó acuchillado porque uno de los espectadores quiso salir a defender a otro de los contendientes.
¿no? Así que si eso no es una imagen de lo que el campo provoca, ¿no? O provocó en ese momento, creo que hay una distancia muy grande, ¿no? Entre lo que sucedió en aquel momento con el hoy, ¿no? Si bien por ahí podemos encontrar algún drama interesante, un drama donde está presente el campo, donde está presente las costumbres del hombre de campo. Hace poco fui a ver uno que me gustó mucho, porque mostraba una realidad, ¿no? Es decir, un hecho que es ubicado antes de la llegada de Rosas al poder, ¿no? Y un estanciero que quiere casarse, con una hija de la puestera, ¿no? Y mi lectura era la siguiente, ¿no? Es decir, era el patriarca el estanciero. Estaba muy bien diferenciada las dos áreas, ¿no? Donde estaba por un lado el rancho, la matera, donde se llevaba a cabo casi toda la acción, ¿no? Y por el otro lado estaba lo que podría ser el casco de la estancia, ¿no? Con una alfombra, unos sillones bien tapizados, ¿no? Y por momentos el estanciero leía, ¿no? Uno de los pocos utensilios que tenían allí, ¿no? Era un libro, y el estanciero leía. Pero ahí también se ponía de manifiesto, ¿no? Una serie de cuestiones. Si hubiese sido tan atropellador, no se hubiera querido casar con la chica, que él podría haber, la doblaba en edad o una cosa así. Y la puestera, que era la madre de la chica, le ponía límites al estanciero. Acá, en esta casa, somos cristianos, así que antes de que usted se la lleve a mi hija, a casarse, ¿no? Ese tipo de diálogo, ¿no? Y a mí me pareció por ahí curioso, porque yo había hecho una entrevista a la directora, y la directora se mostraba así como un poco cercana a los movimientos feministas, pero con su obra trató de mostrar todo lo contrario, trató de mostrar verdaderamente lo que era la verdad histórica, ¿no? Es decir, el patrón de estancia que siempre lo tratan de mostrar algunos sectores como si fuese un monstruo, ¿no? Aquí aparecía, ¿no? Humanizado, aparecía como tal cual era, ¿no? Creo yo, ¿no? De acuerdo también con una especie de primero entre iguales, porque tenía claro, que demostrar las virtudes del gaucho. Y además, la palabra gaucho, que en un principio equivalía a vagabundo, muy pronto se convirtió en un valor positivo, aún hoy en día. En la ciudad, claro. gente que no tiene relación para nada con esto, cuando habla de la gauchada, está diciendo, haciendo un implícito homenaje al campo argentino. Así es. Yo no sé si me permití, Fernando, hacerle una consulta aquí a Martín, ¿no? Pero claro, Una consulta que me preocupa, y como sé que Martín es un experto también en el tema del medio ambiente, ¿no? Eh, que es el tema de un lugar muy cercano a nosotros, en costumbres, ¿no? Como es Río Grande do Sul. Y estas inundaciones, ¿no? Que se han llevado a cabo en estos últimos días, y las noticias que son verdaderamente en el suplemento del diario La Nación del sábado eran verdaderamente alarmantes, ¿no? La situación que está teniendo. Mi pregunta es, porque siempre hay por ahí alguna respuesta también que anda dando vuelta en el imaginario, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación, Martín? Que más allá, digamos, de lo que puede ser un fenómeno climático, ¿tiene algo que ver eso con todo el tema de talas y de cosas como por ahí uno puede escuchar ahí en alguna versión popular? Vos que sos un científico, te pregunto, ¿no? Sí, yo creo que hay que verlo desde distintos ángulos, ¿no? Uno es el ángulo de lo local, donde se van cambiando
¿no? Los elementos de la topografía y entonces el agua va teniendo, digamos, como una recepción diferente desde el ambiente. Para hacer un pequeño, ¿no? Vinculado con la Argentina y con la siembra directa, eh, cuando empieza, digamos, a hacerse la siembra directa, digamos, lo que pasa es que se deja de trabajar la tierra y se dejan de trabajar millones y millones de hectáreas. Y entonces lo que empezó a pasar, o sea, lo que provoca cuando uno deja de trabajar la tierra es que se evapora menos cantidad de agua, ¿no? El arado lo que hace, lo primero que hace es seca la tierra, ¿no? Uno pasa el arado, sea que lo pasa con un caballo, con un buey, o con una yunta, o con cientos de HP de un tractor, lo primero que pasa es que el agua se va. Entonces, esos suelos, cuando vuelve a llover, tienen una capacidad de recibir mucha más agua. En Argentina lo que fue pasando, la siembra directa empieza fuerte a fines de los 90, en estos años es que empezaron a subir las napas y empezaron a aparecer muchos trabajos científicos preocupados, bueno, están subiendo las napas, tenemos que bajar esas napas. ¿Por qué? Y claramente, porque si había una fuerza que de decenas de millones de hectáreas, como que es la agricultura argentina desde 1930, 1920, ¿no? Antes se ha arado todo a mano, después con máquinas, de golpe en los 90 se deja de consumir esa gran cantidad de agua, se empieza a acumular. Entonces hay un primer elemento que hay que entender, que es cómo también en el caso del sur de Brasil tiene más o menos un periodo similar de no trabajar la tierra. Digamos, la topografía es más ondulada que acá, entonces hay elementos así locales que se suman además a todas las autopistas, las ciudades, o sea, la impermeabilización de superficie de grandes ciudades, ¿no? En el sur de Brasil, ¿no? Rio Grande do Sul, Paranaguá, Santos, ¿cómo que se llama? Porto Alegre, ¿no? Ciudades muy grandes que siguieron creciendo muchísimo. Pero después está el otro componente que quizás estaba pensando Alejandro, que es el componente del cambio climático. O sea, de cómo el efecto global ya no es importante lo que hizo el local, ¿no? No es tan importante lo que hizo el local, porque del punto de vista de la deforestación, esa zona del sur de Brasil se deforestó, digamos, hace muchos años, más de 100 años, con lo cual, si fueran efectos climáticos normales, esto no hubiera afectado, no hubiera pasado el nivel dramático de lo que pasó. Pero hay algunos climatólogos que hace un par de años vienen haciendo como predicciones respecto de cómo van a cambiar las tormentas en el hemisferio sur, ¿no? O sea, las tormentas como picos agudos, climáticos, donde hay, ¿no?, grandes vientos. Entonces, una de las predicciones de este grupo de científicos es que en esa zona del sur de Brasil van a aparecer por primera vez en el Atlántico Sur huracanes, como hay en el hemisferio norte. Y que en ese proceso de por primera vez empezar a aparecer huracanes, que hasta ahora, hasta donde yo sé, no apareció, hubo una alerta de huracán hace 2 o 3 años, ahí en esa zona, pero ellos también lo que vienen, digamos, pronosticando es que la franja de grandes piedras, ¿cómo se dice? Cuando cae piedra en una tormenta, granizo. Granizo. Las tormentas de granizo que están sobre la cordillera se van a mover hacia el este hasta llegar a Córdoba y afectar zonas, digamos, de producción extensiva de Córdoba. Y son los dos como grandes elementos, además de más sequías, más lluvias en general, pero como dos efectos de grandes tormentas agudas que según esta gente, digamos, está en el pronóstico de corto plazo culpa del cambio climático que no está generado en las acciones de las personas que vivimos por acá. O sea, el 80% del efecto del cambio climático son las emisiones que hicieron desde 1850 en adelante los países líderes de la revolución industrial. O sea, si sumamos Europa, incluyendo a Rusia y a Reino Unido, ¿no?,
y sumamos a eso a Japón y a Estados Unidos o América del Norte, para incluir también la parte que le toca a Canadá, esos países son el 70% de los gases de efecto invernadero que están acumulados en la atmósfera que hoy nos generan el calentamiento. China hoy es el principal emisor, pero China, para alcanzar a estos líderes, le faltan más de 50 años de emisiones al ritmo que va hoy, que es el primer emisor mundial. Entonces, ahí es donde creo que hay como un problema que tiene hoy la humanidad, que es acumulamos una gran cantidad de emisiones en la atmósfera, la acumuló un grupo pequeño de países, muy chiquitito, y el resto de la humanidad tenemos que aguantarnos, ¿no? Tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacemos para casos como el que traía Alejandro? Y porque en el fondo la pregunta atrás de esto global, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿quién paga? ¿Quién es el que debe pagar? Entonces, en el año 92 se hizo la cumbre de Río de Janeiro, ¿se acuerdan? Lo que se llamó la ECO 92 o la cumbre de la Tierra, ¿no? Entonces, en esa cumbre de la Tierra, por primera vez se firma un gran acuerdo climático, ¿no? Que se llama la Declaración de Río. Y la Declaración de Río lo que dice, uno de esos primeros artículos, es que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, comunes porque todos los habitantes de la Tierra, todos los países que firmaron ese acuerdo, tenemos responsabilidad y tenemos que trabajar. Pero son diferenciadas porque hay un pequeño grupo de países que en su desarrollo a partir de la revolución industrial quemó una gran cantidad de gases de efecto invernadero, provocó una gran deforestación, ¿no? Como es el caso de Europa, de Estados Unidos, donde los grandes bosques fueron eliminados, y que todos esos gases de efecto invernadero lamentablemente están colgados en la atmósfera. Y en la mayoría de los casos, por los próximos 1000 años van a seguir ahí. Los que se emitieron hace 200 le quedan 800 años, pero 800 años es mucho tiempo, ¿no? En este efecto del clima que hoy se entiende. Entonces, la pregunta, y por eso yo creo que el Acuerdo de París es tan importante, porque establece que desde 2022 estamos en lo que se llama el periodo de implementación. Y ese periodo de implementación son inversiones enormes que se deben hacer en el mundo, en las distintas regiones del mundo, sobre todo para bajar las emisiones y evitar que esto todavía sea mayor. Porque si a la tormenta del sur de Brasil se le hubiera ubicado un huracán como los que ocurren en Estados Unidos, y la catástrofe hubiera sido de una magnitud todavía muchísimo peor, ¿no? Entonces me parece que hoy y hablamos muchas veces con Fernando, ¿no? De cómo es el sector privado, y son las inversiones privadas y el sistema financiero privado global, o sea, nosotros, cada uno de nosotros como ahorristas, que ponemos nuestra platita en el banco, y los bancos sabiendo dónde ponen la plata, porque es nuestra, la plata no es de ellos, ¿no? Entender que hay que, con mucho cuidado, el sector privado tiene que decidir en qué no se puede invertir más y en qué sí se debe invertir. Y no, la humanidad no puede seguir invirtiendo en actividades que van a generar emisiones a gran escala por los próximos 20, 30 años, a menos que esas emisiones puedan ubicarse dentro de la trayectoria de 1,5 grados del Acuerdo de París. Meta bastante difícil de alcanzar. Muy Por eso difícil. también algunas veces hemos hablado si se trata de tomar medidas que impidan este resultado o que lo mitiguen o que suponga adaptación, que es más o menos similar. Sí, hoy lo que pasa es que el dinero que hay para la adaptación es más o menos 1/1000 del que hay para la mitigación. Para mitigación estamos al 20% de lo que hace falta, o sea, 1/5 de lo que hace falta. Pero en adaptación es mucho peor. Y yo creo que hoy lo peor, y es lo que todavía los países no están entendiendo muy bien, que el drama de los países que tienen recursos, ¿no?
que hoy la lista es más grande, porque antes los países con recursos eran poquitos, eran los países europeos, Estados Unidos, Japón desde los 80, 90 en adelante y nadie más. Pero hoy lo malo es que hay una lista importante de países que incluye a China, India, algunos otros países asiáticos, Brasil, que tienen gran capacidad para generar subsidios. Y esos subsidios están yendo a actividades, a muchas agropecuarias, ¿no? Subsidios agropecuarios que son completamente opuestos a lo que necesitan esos países y la humanidad para resolver el problema del cambio climático. Entonces, si la plata que está se usa al revés, ¿no? Los subsidios europeos a la agricultura y los de Estados Unidos son completamente contrarios a lo que necesitan esos países para bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar su agricultura, ¿no? Son justamente lo contrario. Pero además, la agricultura está en condiciones de sustituir muchos de los productos de la industria movida a combustibles fósiles. Es Sí. decir, que cuando se habla de revolución verde en este sentido, no se está hablando de algo nostálgico o cuasi vegetariano, sino que se está introduciendo formas de tecnología nuevas, tecnologías de punta. Sí. Sí, y además de la tecnología de punta, yo lo que cada vez veo con más preocupación es que el ser humano nos está costando, ¿no? Entender que el problema, digamos, climático, el problema del ambiente, es un problema, ¿no? Que genera obviamente el ser humano, pero que afecta a la naturaleza, y que la principal fuerza que tiene el ser humano en su relación con la naturaleza es la agricultura, la ganadería, la forestación, o sea, la suma de los ecosistemas terrestres, y que nosotros somos los responsables de administrarlos para que esos ecosistemas funcionen de la manera en la que la naturaleza los creó, para ponerlo de alguna manera, Mm. ¿no? O sea, donde los nutrientes se reciclan, donde en lugar de tener montañas de basura y tirar cosas en un extremo y extraer del otro, por ejemplo, en el caso de la agricultura, la principal fuente de emisión son los fertilizantes nitrogenados, ¿no? Y el fertilizante nitrogenado se genera a partir de la quema de combustibles fósiles y el nitrógeno se saca del aire, ¿no? Entonces, ese fertilizante se fabrica generando emisiones enormes, se usa en los cultivos y en el otro extremo todo el nitrógeno que va acompañado de los desechos, digamos, humanos, ¿no? Orgánicos, cloacales y todos los de los animales, la mayor parte de eso en el mundo va a parar al mar. Eso no tiene ningún sentido. O sea, la industria de fertilizantes vende un tercio del total del nitrógeno que se desecha. O sea, desechamos 3 veces más nitrógeno del que fabricamos, con lo cual podríamos cerrar toda la fábrica de fertilizantes, bajar las emisiones de todo ese sector de la agricultura, que es el principal, y reusar el nitrógeno orgánico de nuestros desechos. ¿Es barato? No. Es mucho más barato la minería y quemar combustible fósil. De todos modos, Eh, todo este esfuerzo, yo no sé si se puede comparar analógicamente al que se hizo hace más de 100 años en la Argentina para poner en marcha aquella agricultura que tuvo un peso tan grande en la vida argentina. Y ese sentido heroico sería necesario para que la población acompañara. Y ahora es Alejandro que tendría que decirnos si la sociedad actual, podríamos decir la sociedad urbana, acompaña el esfuerzo o ve los problemas para eh, que es necesario ese esfuerzo, como pasó antaño. ¿Qué te parece, yo, Alejandro? yo no lo veo, Fernando, lamentablemente no lo veo. Y veo por un problema, me parece que también vinculado con la educación, ¿no? A mí me llama la atención eh, que chicos por ahí que han sido formados, ¿no? En buenos colegios, que a veces tengo yo de alumnos en la facultad, eh,
no hagan, por ejemplo, eh, el apartamiento de utilizar una bolsa y utilizar otra, ¿no? Me da la sensación que lo que comentaba Martín, ¿no? Cada uno piensa que el problema del cuidado del ecosistema o del medio ambiente es del otro, no de uno, ¿no? Y creo que con el tema del campo pasa algo parecido. Yo creo que eh, soy optimista en este aspecto porque pueden haber algunos cambios culturales, pero me da la sensación de que está muy instalado, ¿no? Esa idea de que el hombre de campo es un hombre que es egoísta, parecería, que se llena de plata y que lo único que le interesa es su bien personal y no la contribución al bien común. Vale decir que me parece complicada la situación nuestra desde esa perspectiva. En alguna otra ocasión hemos hablado de este tema, ¿no? Es decir, hay un tema que me parece que es el más difícil de desterrar cuando hay resentimientos que se vienen heredando, ¿no? Entonces, cuando uno por ahí escucha, no, sí, porque es un latifundista, y el latifundista a lo mejor tiene 600 hectáreas en arrecifes, ¿no? Cuando a lo mejor ese campo originalmente fue un campo de 6.000 hectáreas o de 8.000 hectáreas, pero hoy no es esa la realidad. Y la realidad de ese hombre no es la misma que la de su bisabuelo o su tatarabuelo. Entonces creo que hay, ¿no? Se cae en un facilismo, me parece a mí, y también de no tomar conciencia de todas estas cuestiones. Si uno no toma conciencia de cuidar el medio ambiente, menos va a tomar conciencia de tratar de revalorizar ese trabajo que hace el hombre de campo, ¿no? Es decir, no, se llenan de plata con la soja, no, bueno, pero no hacen una evaluación racional, ¿no? Yo creo que todo parte de una irracionalidad, parte de vuelvo a insistir, mito, ¿no? Es decir, había un economista que decía que los mitos históricos eran mucho más importantes que los hechos históricos. Y es cierto, ¿no? Es decir, el mito muchas veces cubre la verdad histórica. Entonces, ¿cómo sacamos de la cabeza de muchísima gente ese mito que se ha tejido durante, ¿no? Qué sé yo, 60, 70 años, y que cada vez, ¿no? El sector va perdiendo importancia, digamos, dentro de la economía. ¿Por qué? Porque ha sido tanto tiempo castigado, ¿no? Que tampoco eso se toma en cuenta. Es decir, hay toda una conciencia que yo creo, soy optimista, no quiero caer en un pesimismo, de que vaya cambiando, pero creo que también es función nuestra y creo que también es función de programas como este, que muestran verdaderamente cuál es la problemática, cuál es la realidad del hombre de campo y cuál es la realidad del campo, ¿no? Yo insisto, ¿no? Con mi preocupación con el agua. Esto que le está pasando a los brasileños, también nos está pasando a nosotros hoy en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, ¿no, Martín? Con el crecimiento del río Uruguay. Eso también tiene una conexión directa con todo lo que vos nos has explicado. Sí, sí, obviamente, obviamente. Y yo creo que vamos a seguir viendo estos dos extremos, como tuvimos los últimos 3 años, sequías terribles, que se vio reflejada en la cosecha, ¿no? Del año 2023, que fue durísima, ¿no? 2022, 2023. Y también estos excesos tremendos, ¿no? Donde también necesitamos. Pero yo creo que lo que vos decías, Alejandro, es muy atinado, ¿no? Que lamentablemente la Argentina, al revés de lo que fue haciendo el resto del mundo, porque cuando uno mira la relación, ¿no? Entre el productor agropecuario, que cada vez es menos cantidad de gente, pues el mundo se está urbanizando muy rápido, y el resto de la sociedad, donde en el resto del mundo la intención fue ayudar al sector, construir infraestructura, mejorar la infraestructura, apoyar con
sistemas de salud, educación, subsidios de todo tipo. Y en cambio en Argentina vemos que fue al revés, ¿no? Y que sigue siendo lamentablemente al revés, ¿no? El otro día hubo como una especie de cimbronazo, ¿no? En el sector agropecuario del lado de la comunicación, porque el actual ministro de Economía dijo que el productor agropecuario era un especulador, ¿no? Y eso es algo muy extraño, ¿no? Porque hablando antes de la música, ¿no? Uno puede pensar que un compositor, ¿no? Cuando compone puede estar especulando que su canción se va a hacer súper famosa y que se va a vender millones de discos o se va a repetir miles de millones de veces en coso. Pero el productor agropecuario, su ámbito de la especulación es cero. O sea, él tiene la posibilidad de poner semilla bajo tierra, esperar que venga una planta, y esa planta tiene un límite de crecimiento, ¿no? O sea, un compositor puede vender 100 canciones, 1.000.000, 100 millones, 100.000 millones de canciones. Pero el productor no puede con esa semilla producir 1 tonelada, 100 toneladas, 100.000 toneladas o 100 millones de toneladas. No, no tiene, ¿no? Entonces es una, como si fuera una situación muy complicada donde aún las autoridades, ¿no? del país que quieren resolver los problemas graves que tenemos nosotros, como vemos que está haciendo este gobierno, tienen esas frases que son completamente desatinadas, ¿no? y completamente opuestas a lo que es la realidad. Que haya un productor que le gusta el juego o que le gusta la especulación y que se juega, va al casino, va, pero digamos que nada hace sacar la conclusión que la producción agropecuaria pura es eso. Hay gente, obviamente, hay excepciones, hay extremos, hay de todo, pero es un tipo de actividad tan basada en mercados transparentes que tienden los precios a la baja, etcétera, etcétera, donde son percepciones, ¿no? o prejuicios que no ayudan para nada y que frente al desafío del cambio climático, o sea, no ayudan a la Argentina porque entonces en lugar de tener más cosechas tenemos menos, de tener más exportación menos, en lugar de tener más dólares tenemos menos dólares, en lugar de ser más importantes en el mundo menos, y necesitamos que los dólares vengan de otro lado. Pero tampoco ayudan porque cuando miramos la trayectoria del Acuerdo de París, ¿no? que es una trayectoria con forma de tobogán que tiene que lograr que las emisiones sean cero en 2050, lo que la humanidad debe lograr es que además de bajar las emisiones a cero, todo el sector agropecuario mundial genere una gran cantidad de secuestro de carbono. Tenemos que retirar de la atmósfera cientos de millones de toneladas. Y la Argentina es un país tan enorme que tenemos una responsabilidad global en ese sentido. Además se olvida cuando se hace ese tipo de declaraciones como la que recordaba, que el hombre de campo vive principalmente a la defensiva, porque Claro, aún sin necesidad de cambio climático, la lluvia, el granizo, la sequía, la langosta en otra época, siempre eran espadas de Damocles sobre el productor agropecuario. Así que no le quedan, nunca le han quedado muchas posibilidades para especular. exactamente, o la mayoría que se timbeó, que se tomó ese, no, ahora puedo porque pongo la plata a plazo fijo al 100% diario y los, los que vimos esa gente vimos que perdieron todo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Que eso no era sustentable y que al final ser extremadamente conservador y cuidadoso y metódico y enfocado, porque volviendo a lo que comentaba Alejandro antes, ¿no? De la primera obra teatral, ¿no? De Juan Moreira, y todo el esfuerzo que debe significar eso, ¿no? De construir eso y que después se replique y que genere esas emociones. ¿Cuán enfocadas debían estar todas esas personas, tanto los que lo escribieron, los actores y los que participaban, de esa realidad? ¿No? Obviamente, es como, ¿no? Es como que es una actividad como muy intensa que demanda mucho de esas personas, ¿no? Quizás no es igual que una actividad en un taller donde uno puede cerrar la puerta del taller de carpintería o de metalurgia o de zapatos o textil o de hacer ropa
y aislarse del mundo. Ahí es siempre estar como en el embate de los distintos elementos, ¿no? Y esa ganadería primitiva tiene que haber sido muy difícil, ¿no? La de las lanzas y las boleadoras y estar cuereando en la mitad de la nada, atrapando animales salvajes, debe haber sido extremadamente demandante y difícil, ¿no? Y el malón encima. Exactamente. El Hasta hay malón un, encima, claro, claro, y claro. el malón. Además, para Hasta hay un poner hecho, una imagen así fácil, ¿no? hay un hecho muy interesante y es que era el trabajo lo que le daba valor a esa actividad y por eso la tierra valía poquísimo. Claro, obvio. Un supuesto Claro, latifundista anterior a claro. 1850, pongamos, no era rico por ser latifundista, porque la tierra tenía mínimo valor. Si no se hacían cosas importantes sobre esa tierra, no, pues directamente no valía nada. Nada. Exactamente, Ha exactamente. sido el gran Sí, esfuerzo sí, creativo que vino después, que también fue una gran revolución tecnológica, como esta que se ha hecho a partir de los años de 1990, de la década de 1990. sí, Pero sí. Alejandro, no hay poetas ni hay obras de teatro sobre esta nueva etapa. ¿Cómo? No, mira, la única que recordaba era esa que te comentaba, ¿no? Que mostraba, digamos, mostraba también los caracteres, ¿no? Del hombre de campo, ¿no? Es decir, por un lado estaba lo que podría ser ese gaucho matrero, ¿no? Y por el otro lado estaba el gaucho bueno, ¿no? El gaucho que trabajador, laborioso, que quiere hacer todas las cosas por derecha, ¿no? Es decir, lo que en cierta manera encarna, ¿no? Esos valores que creo yo que vos querés poner de relieve en este programa, ¿no? Sí, creo que ahí en esa obra se veían distintas dimensiones, pero la verdad que estaba muy bien armada de lo que pudo haber sido, ¿no? Una estancia, de esas estancias, ¿no? Sin alambrar, de antes de la década del 30 del siglo XIX, ¿no? Y creo que el público ahí puede llevarse ahí una idea interesante, porque también se hacen referencias, ¿no? Uno el que sería el gaucho bueno, digamos, habla de la falta de familia que tiene. ¿Por qué? Porque el malón se las mató, ¿no? Ahí identifican claramente que fue el malón y cuenta cómo fue cuando llegó a esa casa, ¿no? Y verdaderamente era un ambiente dantesco lo que él cuenta. No queda bien el malón, ¿no? No tratan de cambiar la historia como hemos estado, ¿no? Soportando en los últimos tiempos, ¿no? Y en El cuanto cine argentino, el cine argentino tuvo una muestra valiosísima en ese sentido, que fue Pampa Bárbara, Pampa Bárbara, claro. Sí, una sí, sí. descripción del campo argentino precisamente hacia 1830. Y yo creo que la verdad que fue una pena que no se haya hecho más, ¿no? Que no hayamos tenido una, una filmografía como la que hicieron los norteamericanos, como la que hizo Ford, ¿no? Y hubiera sido realmente una manera de que la gran cantidad de público pudiera entender verdaderamente lo que era el sacrificio de estar en medio de una estancia, ¿no? Que no era un holgorio. Sí, así es. Yo me alegro de este diálogo que hemos hecho tan jugoso y que nos ha permitido ventilar tantas cosas que tendrían que estar no ventiladas, sino en el viento, ¿no? Como el polen. Así que les agradezco la intervención y por supuesto estamos acá todos para seguir adelante con esta tarea que considero altamente patriótica y lo digo especialmente por ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Gracias, Fernando. Hoy gracias. hemos Un abrazo hablado grande a los con dos. Alejandro Rodríguez Benavides y Martín Fraguío y volveremos a encontrarnos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.